Había una vez un millonario llamado Alejandro, un hombre de gran fortuna y éxito, conocido en el mundo de los negocios por su audacia y determinación. Sin embargo, Alejandro tenía un defecto fatal. Cada vez que un negocio no resultaba como esperaba, maldecía a Dios con fervor y rabia. Alejandro había acumulado su fortuna rápidamente. Parecía tener el toque de Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero a medida que su riqueza crecía, también lo hacía su arrogancia. Empezó a pensar que su éxito se debía únicamente a su propio ingenio y esfuerzo, olvidando la mano divina que guiaba su camino. Un día, Alejandro emprendió un negocio millonario que prometía rendimientos extraordinarios. Puso todo su empeño, su dinero y su reputación en este proyecto. Sin embargo, imprevistos y reveses comenzaron a surgir, y la fortuna que había construido empezó a desmoronarse. La frustración y la ira de Alejandro no conocieron límites. En la privacidad de su oficina maldecía a Dios, culpándolo de sus desgracias. Su voz resonaba en las paredes, llenas de ira y desprecio. Dios, ¿cómo puedes permitir esto? Eres injusto y cruel. Eres un Dios inútil y mezquino. Gritaba, su rostro rojo de furia. Me has traicionado. ¿Qué clase de Dios permite que sus hijos sufran de esta manera? Dios, que había sido paciente hasta entonces, decidió que era momento de actuar. Con un trueno ensordecedor, una voz profunda y resonante llenó la oficina de Alejandro. «Alejandro», dijo la voz, «has olvidado quién te dio la vida, quién te dio el talento para triunfar. Te has vuelto arrogante y desagradecido, maldiciéndome a mí, tu creador, cada vez que enfrentas dificultades». El aire se volvió pesado, y una luz cegadora inundó la sala. Alejandro cayó de rodillas, sus manos temblorosas y sudorosas. «Dios, perdóname», murmuró. No sabía lo que hacía, pero era demasiado tarde para arrepentimientos vacíos. Dios, con voz firme y justa, dijo: «Te di todo y no valoraste nada. Has perdido la humildad y el respeto. Ahora, enfrentarás las consecuencias de tus actos». Con esas palabras, Alejandro sintió una tremenda presión en su pecho. Su fortuna empezó a desaparecer tan rápidamente como había llegado. Sus negocios fracasaron uno tras otro, y aquellos que una vez lo admiraron y siguieron, se apartaron de él. Desesperado y solo, Alejandro vagaba por las calles, recordando sus días de gloria y maldiciendo el día en que dejó que el orgullo y la ira dominaran su corazón. Pero en su corazón también nació un nuevo sentimiento: el remordimiento sincero. Durante años, Alejandro vivió en la pobreza, cada día una lucha para sobrevivir. Su odio hacia Dios persistía, aunque con el tiempo se mezcló con la comprensión de sus propios errores. En su miseria finalmente comprendió la grandeza y la misericordia de Dios. Decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a los demás, aprendiendo a valorar las bendiciones pequeñas y a vivir con humildad y gratitud. Al final de su vida, Alejandro se encontró nuevamente ante la presencia divina, esta vez sin orgullo ni arrogancia, sino con un corazón lleno de arrepentimiento y humildad. Dios, viendo el verdadero cambio en su corazón, lo perdonó, pero no sin antes recordarle con un tono de severidad: «Nunca olvides la lección que has aprendido, Alejandro. Mi perdón es grande, pero mis castigos son justos. Tu odio y arrogancia te llevaron a la ruina, pero tu arrepentimiento te ha traído de vuelta a mi gracia». Alejandro, con lágrimas en los ojos, agradeció a Dios por la segunda oportunidad. Había aprendido que la riqueza y el éxito son pasajeros, pero la humildad y la gratitud hacia Dios son eternas. Así, Alejandro pasó sus últimos días en paz, sabiendo que había encontrado el verdadero propósito de su vida. Y así, la historia de Alejandro sirvió como un recordatorio eterno para todos aquellos que escuchaban: «Nunca maldigas a Dios, porque su ira puede ser terrible, pero su perdón, si se busca sinceramente, es infinito». Alejandro levantó su copa de vino.
observando el líquido carmesí reflejar la luz de la lujosa lámpara de araña en su comedor. Estaba celebrando un nuevo éxito empresarial con su círculo cercano de socios y amigos. Sin embargo, en el fondo de su mente, un negocio reciente había fracasado, y aunque lo había mantenido oculto de todos, el fracaso lo carcomía por dentro. Cuando sus invitados se retiraron y quedó solo, su semblante cambió drásticamente. La sonrisa falsa desapareció, y en su lugar, apareció una expresión de odio puro. «¡Maldito seas, Dios!», gritó, lanzando la copa contra la pared. «Eres un ser despiadado y cruel. ¿Por qué me haces esto a mí, a quien siempre te ha servido con devoción?». Esa noche, Alejandro se sumergió en una furia que nunca antes había experimentado. Pasó horas maldiciendo a Dios, con insultos cada vez más viles y llenos de resentimiento. «No eres más que una ilusión, un fraude que los débiles necesitan para sentirse mejor», rugía. Sentía que sus palabras eran como puñaladas, lanzadas hacia el cielo en un intento desesperado por herir a quien creía responsable de su desgracia. Los días pasaron, y Alejandro se sumergió en un torbellino de odio y desesperación. Cada nuevo fracaso alimentaba su resentimiento, y cada maldición lo alejaba más y más de cualquier semblanza de fe o humildad. «Si eres tan poderoso, baja y enfréntame», gritaba al cielo, sus puños levantados y sus ojos llenos de furia. «Eres un cobarde escondido detrás de tu manto de divinidad». En una noche oscura y tormentosa, Alejandro estaba en su oficina, revisando los papeles de otro negocio fallido. De repente, un rayo iluminó el cielo y un trueno ensordecedor sacudió el edificio. La luz de su oficina parpadeó y luego se apagó, dejando a Alejandro en la penumbra. Sentía una presencia en la habitación, algo que hacía que su piel se erizara y su corazón latiera con fuerza. Entonces, una voz profunda y resonante llenó la sala. «Alejandro», dijo la voz, «has olvidado quién te dio la vida, quién te dio el talento para triunfar. Te has vuelto arrogante y desagradecido, maldiciéndome a mí, tu creador, cada vez que enfrentas dificultades». Alejandro cayó de rodillas temblando. «Dios, perdóname», murmuró, su voz apenas un susurro. No sabía lo que hacía, pero la voz divina no mostró misericordia inmediata. «Te di todo y no valoraste nada. Has perdido la humildad y el respeto. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos». Con esas palabras, Alejandro sintió una tremenda presión en su pecho. Su fortuna empezó a desaparecer tan rápidamente como había llegado. Sus negocios fracasaron uno tras otro, y aquellos que una vez lo admiraron y siguieron, se apartaron de él. Alejandro se encontró solo, abandonado por aquellos que consideraba sus amigos y socios. Su mansión, una vez símbolo de su éxito, se convirtió en una prisión de recuerdos amargos y sueños rotos. Desesperado y solo, Alejandro vagaba por las calles, recordando sus días de gloria y maldiciendo el día en que dejó que el orgullo y la ira dominaran su corazón. Cada noche, se encontraba en su cama, reviviendo las decisiones que lo llevaron a su caída. «¿Cómo pude ser tan ciego?», se preguntaba, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pude dejar que mi odio me consumiera de esta manera?». Durante años Alejandro vivió en la pobreza, cada día una lucha para sobrevivir. Su odio hacia Dios persistía, aunque con el tiempo se mezcló con la comprensión de sus propios errores. En su miseria, finalmente comprendió la grandeza y la misericordia de Dios. Decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a los demás, aprendiendo a valorar las bendiciones pequeñas y a vivir con humildad y gratitud. Un día, mientras ayudaba en un refugio para indigentes, Alejandro conoció a un anciano sabio que le dijo: «La verdadera riqueza no está en lo material, sino en el espíritu. La humildad y la gratitud son las verdaderas llaves del éxito». Estas palabras resonaron en el corazón de Alejandro, y por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Alejandro comenzó a encontrar paz en su nueva vida. Ayudar a los demás
le dio un propósito que nunca había encontrado en sus días de riqueza material. Cada acto de bondad era una redención, una forma de enmendar sus errores del pasado. Empezó a ver la vida con nuevos ojos, valorando cada pequeño milagro y bendición. Al final de su vida, Alejandro se encontró nuevamente ante la presencia divina. Esta vez, sin orgullo ni arrogancia, sino con un corazón lleno de arrepentimiento y humildad. Dios, dijo, he aprendido mi lección. Sé que fui arrogante y desagradecido. Por favor, perdóname. Dios, viendo el verdadero cambio en su corazón, lo perdonó, pero no sin antes recordarle con un tono de severidad. Nunca olvides la lección que has aprendido, Alejandro. Mi perdón es grande, pero mis castigos son justos. Tu odio y arrogancia te llevaron a la ruina, pero tu arrepentimiento te ha traído de vuelta a mi gracia. Alejandro, con lágrimas en los ojos, agradeció a Dios por la segunda oportunidad. Había aprendido que la riqueza y el éxito son pasajeros, pero la humildad y la gratitud hacia Dios son eternas. Así, Alejandro pasó sus últimos días en paz, sabiendo que había encontrado el verdadero propósito de su vida. Y así, la historia de Alejandro sirvió como un recordatorio eterno para todos aquellos que escuchaban. Nunca maldigas a Dios, porque su ira puede ser terrible, pero su perdón, si se busca sinceramente, es infinito. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal, regálame un like y comparte con tus amigos y familiares. No olvides comentar y, sobre todo, que Dios los continúe bendiciendo.